específicas, digamos. Uy, gracias, quien hizo esto, se lo agradezco en el alma. Acabo de darme cuenta que no estaba Gracias, María, gracias. Bueno, entonces, a ver, recapitulicemos. Ok, entonces, los componentes químicos que tienen unas funciones específicas tanto en los seres humanos, en los animales, como en las plantas. Los aceites esenciales, ¿para qué les sirven a las plantas? Para defenderse de los insectos que no se la coman, por ejemplo, hay insectos que la huelen y dicen, wow, ustedes de pronto van caminando y ven que su perrito sale corriendo y se come alguna matica, alguna hierbita, algún pasto. ¿Por qué? Porque ese aceite esencial que tiene esa planta es favorable para él, pero hay otras que no la quieren ni ver, rechazan la cara y todo, porque el perrito sabe que esos componentes le pueden hacer daño. Es así de sabia la naturaleza. Los aceites esenciales sirven no solamente para protección, sino tienen unas funciones ecológicas, quiere decir que atraen. Entonces atraen las abejas, por ejemplo, para la polinización. Y si las abejas no polinizan, pues se nos acaban las especies vegetales y sirven para la evolución, para hacerse más resistentes al calor, más resistentes al frío, más resistentes a los pesticidas que se utilizan y que ellas tienen que evolucionar para poder adaptarse a esto. Entonces, miren lo importante que son los aceites esenciales. No solamente es para que huela rico, mire todo lo que hace en una planta. ¿Dónde se encuentran los aceites esenciales? Los aceites esenciales están presentes en las plantas que tienen unas células oleosas y esas células oleosas y están en esas células oleosas y en las glándulas excretoras. Entonces, estas células muchas veces están en la superficie o pueden estar dentro en las partes internas de la planta. Vamos a hablar de las raíces, del tronco, ¿cierto? En las superficies, por ejemplo, los cítricos, los aceites esenciales están en la cáscara de los cítricos. Otro que esté muy superficial, por ejemplo, las flores. En las flores está muy por fuerita. Tú tocas una flor de lavanda y la hueles. Hueles la rosa sin ni siquiera molerla. La hueles y huele. Y en este momento yo les acabo de decir, recuerden el olor de la rosa y ustedes se acordaron. Entonces, eso es lo que donde están los aceites esenciales, son de vital importancia. Y el aceite esencial, por ser este complejo químico, y esta palabra es bien importante, es un complejo químico que nadie hasta hoy en día ha podido duplicar. No existe un ser humano que haya podido duplicar un aceite esencial. Los aceites esenciales son como el ADN de la planta. O sea, es como la identidad de esa planta. Y los aceites esenciales cambian la composición química, el complejo químico, dependiendo de aspectos externos. Entonces, si hubo mucha lluvia, si hubo mucha sequía, por ejemplo, ahorita que está tan caliente, las plantas tienen que crear diferentes componentes químicos para resistir al calor, de los pesticidas, de la contaminación, bueno, de muchos ambientes externos, con eso cambian. Por eso un aceite esencial no es el mismo este aceite esencial que el próximo que compres, porque el próximo que compres puede ser un lote totalmente diferente que tenga un poco más de un complejo químico y un poco menos de otro. Y no son los mismos. Entonces, hay gente que me dice, Jimena, este aceite huele diferente, lo cambiaron, Dios cambió el aceite. No, no se ha cambiado. Es la composición innata del aceite que se cambia el solito. Hay alrededor, mira, hay alrededor de 50,000 a 100,000 plantas aromáticas y hay así de poquiticos de aceites esenciales. Imagínense todo lo que nos falta por descubrir. Yo conozco y he estudiado y he leído y de lo que sé más o menos alrededor de 163 aceites esenciales. ¿Que si los conozco todos? No. ¿Que si los manejo todos? No. Pero que existen, sí existen. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos haciendo. Sirven hoy en día para
Bueno, ¿cómo se extraen los aceites esenciales? Los aceites esenciales se extraen básicamente por dos métodos. Uno es el de extracción y otro es el de destilación. Estos dos métodos son los que más se usan. Hay uno que se llama por solvente y encontramos los concretos, se llaman, o absolutos, que como aromaterapeutas, y me digo aromaterapeuta porque estoy ya estudiando mi diplomado para ser certificada internacionalmente, así que con mucho honor me digo aromaterapeuta. Entonces, estos concretos, nosotros los aromaterapeutas no los consideramos aceites esenciales porque usaron un agente químico para extraerlo de la planta. ¿Y por qué? Porque no son fáciles de extraer estos aceites esenciales. Hay otro método que es el CO2, por ejemplo. Es un método que se utiliza para poder extraer, por ejemplo, la caléndula, el aceite esencial de caléndula se extrae por este método. Entonces hay diferentes métodos, pero los más conocidos y los que más se utilizan hoy en día es destilación y la presión en frío o extracción en presión frío. Los aceites esenciales con el tiempo se pueden dañar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo abro mi botellita para agregársela al difusor, entra aire y por eso es importantísimo que tengan las tapitas con el orificio reductor, porque ese orificio reductor tiene dos funciones. Uno, que te salga gota a gota y dos, que no entre tanto oxígeno a la botella, así que no se daña. Este es un consejo que les doy. Si ustedes tienen una botellita, se me quedó atrás mi botellita. Si ustedes tienen una botellita de aceite esencial y ya va mucho menos de la mitad, es ideal que lo cambien a una botellita más pequeña, así que tiene menos oxígeno y les va a durar más tiempo. También se pueden dañar por el calor cuando los dejan en el carro o a veces no se dan cuenta, pero a través de esta ventana entra mucho sol y el sol, el rayo de sol está cayendo exactamente donde están mis aceites esenciales o en el cajón donde están los aceites esenciales y entonces el calor o el sol los daña también, los oxida. Puede ser también por la humedad. Entonces, cuando un aceite esencial se ha oxidado, pierde muchas de sus propiedades terapéuticas. Sí puede oler, pero ya su efecto terapéutico, tanto físico como emocional, no va a ser el mismo. Y lo peor que te puedes irritar o te puede quemar la piel, cosa que antes no hacía. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo almacenamos y cómo cuidamos nuestros aceites esenciales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? María, ¿hay alguna, Carmen, hay alguna pregunta en el chat acerca de esto? Pregunten, yo soy abierta a las preguntas. Te están preguntando si la luz artificial también los daña. La luz artificial, si están en una botella que no sea color ámbar o oscura, los puede dañar, sobre todo la luz blanca. No la luz de la lámpara amarilla, no, pero la blanca sí. ¿Listo? Ya Bueno. le quedó la respuesta a María, pero miremos aquí. A ver, espérate, te digo. Diana Marín dice, el aroma del olor, es el olor base de una planta y la no, ella te respondió cuando preguntaste de fragancias y de aromas. Eso, me quiero oír esa respuesta. Ok, ella dice, aroma es el olor base de una planta y fragancia es la mezcla de esencias. Dice Diana Marín. Estuviste como, si yo te lo tengo que calificar, sacarías de 1 a 10, 5. Una parte está buena y la otra no está buena. Entonces voy a ver si alguien más me contesta esa pregunta. La voy a dejar ahí en el tintero y vamos yendo. La que conteste correcto, la primera que conteste correcto, le voy a mandar un regalo de mi parte. Así que sigamos. Bueno, ahora, aquí les muestro un poquito qué son algunos de los componentes químicos. No les voy a mostrar todos porque son muchísimos, pero sí querían qué es un componente químico. No es que la compañía le ponga químicos a la planta, a los aceites esenciales. Ellos tienen sus componentes químicos. ¿Se acuerdan que les dije que tienen, es como el ADN de los aceites esenciales? Entonces, vamos a decir, tienen, por ejemplo, monoterpenos, aldehídos, fenoles, esquisterpenos, etc. Entonces, los monoterpenos, por ejemplo, son
medianamente antisépticos y ayudan como descongestionantes. Quienes tienen monoterpeno, el principal ingrediente de los monoterpenos es el limonene y el limonene se encuentra básicamente en los cítricos. También tiene la lavanda, que no es un cítrico, pero es un componente principal de los cítricos. Entonces, casi todos los cítricos son antisépticos. Casi todos los cítricos me sirven como descongestionante y tienen muchas más propiedades terapéuticas, ¿ok? Los aldehídos, por ejemplo, tienen un componente que se llama el citral y el citral se encuentra en el geranio y en el neroli. Dos componentes totalmente diferentes, pero eso sirve. Los principales aldehídos que tenemos son el lemongrass y la melisa. ¿Y cuál es una propiedad de un aldehído? Antiinfeccioso, especialmente evita una infección, por ejemplo, de hongos. No es que sea antifungal, antiinfección, que previene la infección. Son antibacteriales y antivirales. Pero tengo que tener cuidado con la cantidad que uso porque los aldehídos pueden ser un poco fuertes. Luego, saqué aquí otro ejemplo, los fenoles, como por ejemplo, entre los fenoles está la canela, el orégano y el tomillo. Son aceites que no son plantas aromáticas, sino que son aceites antibacteriales, antivirales, pero que son muy peligrosos a nivel del hígado, son hepatotóxicos, quiere decir que producen toxicidad en el hígado. Entonces, si tú te estás tomando el orégano y lo oigo, lo pongo aquí de ejemplo porque sí lo he oído, que le ponen orégano, que porque el orégano es antibacterial y es antiviral. Sí, mi vida, pero el orégano se le está procesando en el hígado y te puede producir una toxicidad en el hígado y también son dermocáusticos, o sea que te pueden hacer irritación y quemaduras en la piel si no los utilizas apropiadamente. Entonces, saqué este ejemplo de estos 3 componentes químicos para que me entendieran un poquito qué es un componente químico y las propiedades terapéuticas que tiene y entonces qué aceites tienen estos componentes químicos. Un aceite esencial no solamente tiene un componente químico, más o menos tiene entre 13 a 20 componentes químicos un aceite esencial. Lo que pasa es que siempre hay uno dominante, hay uno predominante. Entonces, vamos, en ese sentido, vamos bien. Eso es a lo que me refería en cuanto a los componentes químicos. Ahora, ¿cómo funciona? Esta es la parte más bonita que tenemos hoy. Voy a hablar por inhalación o en la vía tópica. Cuando inhalamos, las inhalaciones son, y podemos hacer inhalación por difusión, cuando uso el difusor, por una vaporización, cuando uso el steam de una agüita que está botando vapor, eso se llama una vaporización y hago una inhalación. Lo puedo usar también en el vaporizador húmedo que utilizamos con agua, si el equipo lo deja hacer. Hacemos inhalaciones pasivas a través de un difusor, de un pendiente. Entonces hay difusiones, hay inhalaciones activas y hay otras que son pasivas. Cuando ustedes ponen el aceite esencial, por ejemplo, en uno de estos anillos de cerámica con el bombillo, esto es pasivo. Entonces, generalmente las inhalaciones funcionan mucho mejor en el sistema respiratorio, todo lo que tengan de problema respiratorio, que vamos a decirle tos, bronquitis, asma, sinusitis, problemas de todo tu tracto respiratorio superior y el inferior. Y para efectos emocionales. ¿Por qué por efectos emocionales? Por lo que les voy a explicar en este momentico. El cerebro realmente, como ustedes ven, es el más chiquito, es pequeño comparado con el cuerpo, es el 2% del volumen del cuerpo, pero el cerebro tiene el 98% de las neuronas y el sistema nervioso. Las neuronas son las que transmiten el mensaje y hacen como cortocircuito, chun, 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 y van pasando la información de una a otra, como, no sé si vieron In and Out, ahí se veía perfectamente.
el cerebro y el intestino, que es lo que llamamos el segundo cerebro, mire qué tan importante es el intestino, están comunicados el uno con el otro a través del sistema nervioso, especialmente por el vago, por el nervio vago. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan en este momento. ¿Por qué? Porque cuando me lo pongo tópicamente va a llegar al intestino, pero el intestino se conecta con el cerebro también. Y cuando lo inhala, va a entrar a la cavidad nasal, va a entrar al cerebro, pero un gran porcentaje va a pasar a través del torrente sanguíneo, igualmente al intestino, al hígado o a los riñones. Entonces, voy a, aquí no crean que me sé esto de memoria porque es un poco más complejo de lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando respiramos, vamos a decir que aquí en esta la naricita y aquí voy a respirar. Respire el aceite esencial. El aceite esencial entra a través de la nariz y ustedes han visto que la nariz tiene unos pelitos. Esos pelitos se llaman las cilias y las cilias tienen terminaciones nerviosas. Entonces, entran aquí y a través de la membrana mucosa llegan a través de los nervios olfatorios que están en las cilias a el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es este. Entonces, y aquí abajito se encuentra el epitelio olfatorio. Entonces, el aroma llega aquí a través de todos estos nerviecitos y cuando llega aquí, lo que pasa es que esa información es agarrada por estas terminaciones nerviosas que ustedes ven aquí. Todas las agarran, miren, aquí están las partículas que están en la parte alta de la cavidad nasal, las agarra de aquí, las coge, las neuronas empiezan a hacer la sinapsis y empiezan a mandar esa información a través del bulbo olfatorio. Y aquí hay una membrana, todo esto está cubierto por una membrana. Esta membrana o membrana mucosa es la que tiene unos receptores neuronales olfatorios especializados. Todos estos vienen de aquí, los agarran estos receptores y estos receptores me van a llevar toda esta información hacia atrás, al limbo, donde en el sistema límbico se produce, recibe esta información y dice, ok, esto huele a bebé recién nacido. ¿Quién no olió en este momento el bebé recién nacido? Todas, porque el olfato es el único sistema que tiene memoria. Entonces, cuando hacemos esto, cuando hacemos la inhalación, el 7% del aceite esencial es absorbido por el sistema, por los nervios olfatorios y llevado al sistema límbico, donde se hace la respuesta en más o menos entre 2 a 10 segundos. Así de rápido, ¿correcto? Y es solo el 7%. El 93% es absorbido por todas las terminaciones del sistema circulaciones, vénulas y arteriolas y es llevado desde aquí hacia el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo lleva esa información del aceite esencial a el intestino y el intestino es quien va o a asimilar o a desechar ese aceite esencial. Entonces, miren qué cantidad de cosas pasan cuando inhalamos un aceite esencial. Por eso nosotros usamos gotas. No agarramos una botella y echamos una cantidad como veo que hace muchas veces en el difusor. Siempre se debe de medir y se mide para que no sea tóxico, para que no crees una reacción. Cuando te empiezan a arder los ojos, cuando empiezas a sentir es porque está irritado tu sistema nasal y ahí hay una reacción de todo esto para decir, hey, ojo, está muy concentrado, me estás quemando la mucosa nasal y si me quemas la mucosa nasal voy a tener problemas. Entonces, por eso cuando hacemos una vaporización decimos, póngale 2 o 3 gotas de tea tree para hacer la inhalación si tienes sinusitis. Esa es la razón. Cierra tus ojos. ¿Por qué? Porque estás haciendo la vaporización y los vapores, así como entran a través de la boca y la nariz, también están tocando tus ojos y
te puede irritar los ojos. Entonces, eso es bien, bien, bien importante entender. El sistema olfatorio es muy importante porque el sistema olfatorio nos sirve a nosotros de defensa. Entonces, igual que un perrito está caminando y huele algo que le puede servir, bien sea como un vermífugo, bien sea para algo de su estómago, para él le sirve, nosotros también a través del sistema olfatorio, nosotros estamos desarrollando alertas. Entonces, si tú no respiras, si tú no hueles y la casa se está quemando, no te diste cuenta y te puedes morir, ¿cierto? Si, por ejemplo, para esos peligros es importante el sistema olfatorio. El sistema olfatorio te conecta con las emociones. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, cierren los ojos 3 segundos y huelan el aroma de un bebé. ¿Ustedes qué sienten? ¿Ustedes acaban de sonreír como yo? O si yo les digo, cierren los ojos y huelan el olor del carro nuevo que acaban de comprar. ¿Cómo se sienten? ¿Cierto que sienten esa alegría, esa emoción? Eso es lo que hace el sistema olfatorio. Mire que conectan inmediatamente con el sistema límbico que da una respuesta emocional. Entonces, eso hacemos cuando respiramos. Luego, cuando nos lo aplicamos en la piel, si hay preguntas, por favor, déjenme saber, ¿ok? Cuando lo aplicamos a través de la piel, como lo dije, ¿cómo lo vamos a aplicar a través de la piel? Lo puedo aplicar y siempre, por favor, siempre, todo aceite esencial debe ser aplicado con un vehicular. Nosotros en Just tenemos loción, tenemos aceite y tenemos bruma. ¿Para qué? Para que hagas tus mezclas, bien sea en rolón con un aceitico, para que hagas una loción de cuerpo para ti, para tus hijos, para que hagas un spray y puedas poner o en el rostro, o en las almohadas, o en la ropa. Entonces, siempre los aceites esenciales tienen que ir diluidos para prevenir lo que acabo de decir, una toxicidad o una irritación en la piel. Jimena, yo me lo pongo, pero a mí no me pasa nada. Probablemente hoy no. Probablemente en un mes tampoco. Pero todo va pasando adentro y de manera silenciosa. Ustedes no sienten. O a veces les ha pasado que, voy a dar cualquier ejemplo tonto, ¿ok? Ustedes toman algún medicamento para la presión. Y voy a decir un ejemplo, que toman 50 miligramos, no sé ni cómo se llaman, del medicamento para la presión, pero al mismo tiempo están tomando su agüita con menta o con limón o con orégano y no les pasa nada, o se aplican el geranio o se aplican el jazmín porque es delicioso, pero no me pasa nada. Eso que está entrando directamente a la piel por el torrente sanguíneo, como se los acabo de decir, y que llegó al intestino, y del intestino se tiene que eliminar a través del hígado y el hígado al riñón, entonces silenciosamente eso está funcionando. Y de pronto esa pastilla que te tomabas para la presión no te funciona o al contrario, está sobreactuando. ¿Por qué? Porque ese componente químico que tiene el aceite esencial, y por eso era tan importante que se los explicara así, está actuando en contra de ese componente químico que tiene la medicina. Entonces puede hacer dos cosas, o una, que estés como sobredosificada del medicamento que te tomabas normalmente, que era una pastilla y ahora es demasiado, o al contrario, que no esté funcionando porque el aceite esencial lo está inhibiendo. Entonces es muy importante saber eso. Lo voy a usar en rolón, lo voy a usar en baños de tina, lo voy a usar en masajes, lo voy a usar en cremas y lociones para el cuerpo, lo voy a usar en un baño de pies y en un baño de manos. El agua y el aceite nunca se combinan, jamás. Es una ley de física que existe hace los años de los años, no sé quién la inventó ni quién la descubrió, pero el agua y el aceite no se combinan. Así que si tú pones los aceites esenciales directos
en la tina y te metes, el aceite esencial va a estar en directo contacto con tu piel y tus mucosas. Y las mucosas absorben mucho más los aceites esenciales y puedes tener una sensación bastante molesta en la piel. Y yo se los digo por experiencia propia, antes de saber esto. ¿Ok? Entonces siempre se van a diluir en el jabón de Yus, que es un jabón con un pH neutro, que es perfecto disolvente de los aceites esenciales. Luego se lo ponen a sus sales y de ahí lo van a poner en el agua. Es la forma correcta de hacer un baño de tina. Entonces, una vez que esta composición toca la piel o te hacen el masaje con aceites esenciales o te pusiste tu crema de día con los aceites esenciales, él va a través, la composición de un aceite esencial puro es tan perfecta que logra pasar las barreras de la piel y llegar a través de la epidermis, llega a la dermis, donde ya se encuentran los capilares venosos y arteriales. Estos son absorbidos, llegan a través del torrente sanguíneo a la parte digestiva, donde me duele, me está doliendo la espalda y me puse el óleo 31 en la espalda, pero ¿cómo funcionó? Funcionó así, penetró y llegó ahí. Llega al sistema límbico, llega a las articulaciones donde ustedes estén tratando de hacer algo. Entonces, es la forma como funciona los aceites esenciales a través de la piel. Si la piel tiene algún daño, por ejemplo, que tengan ustedes una dermatitis, un eczema, una cortada, pues van a entrar los aceites esenciales directos y tienen que diluirlos mucho más si ustedes tienen un problema en la piel. Entonces, para eso es importante también saber cómo está tu piel, si tu piel está muy seca, si tu piel está, si tienes una dermatitis o una psoriasis, entonces hay que tener mucho cuidado. La primera parte donde más se absorben los aceites esenciales es una mucosa que es, pónganse el dedo dentro de la boca y toquen la mucosa de la boca. Eso es una que no tiene la barrera de la piel y entonces es mucho más vascularizada y los aceites esenciales se absorben más rápido. Entonces, esa es la primera parte por donde más rápido se absorben los aceites esenciales. La segunda parte es en la cabeza. ¡Wow! El cuero cabelludo, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo digo, le voy a poner al champú de mi mano 2, 3, 4, 5 gotas de un aceite y me voy a hacer el champú. ¡Ojo! Cuidado. ¿Por qué? Porque cada pelito sale por un folículo capilar y el folículo capilar tiene la glándula sebácea que absorbe el aceite esencial. Y entonces ahí es cuando tenemos una sobredosis y nos puede hacer daño. Entonces, si ustedes van a preparar un champú con aceites esenciales, van a separarlo en una botellita aparte, aquí ponen el champú y la cantidad y la dilución perfecta para usar en el cuero cabelludo. ¿Preguntas hasta ahí? Jimé, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál fórmula deberíamos utilizar para hacer una mezcla? O en el difusor, ¿cuántas gotas por onza? Muy buena o cuántas pregunta. gotas por el... Muy buena pregunta. En un difusor, por ejemplo, más o menos para 100 mililitros, que es nuestro difusor de juice, el que teníamos antes, se utilizan alrededor de entre 9 a 15 gotas. ¿De qué depende? Depende si el ambiente es muy grande, si el ambiente es cerrado, si estoy trabajando con un niño, si estoy trabajando con una mujer, si estoy trabajando con un hombre. Depende del ambiente donde tú estás, vas a trabajar 9 a 15 gotas. Nunca empiecen a trabajar con el máximo. Empiecen con el poquito y van poco a poco subiendo. Es mejor ir de menos a más y es lo que se llama escalar. De esa forma es más segura. Gaby Montalbán tiene las manos levantadas y voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Espérate. Sí, Jimé, una duda. Cuando Dime. dice el ejemplo de la persona que toma un medicamento y le puede hacer reacción con el uso de los aceites, ¿te refieres a cuando toman los aceites, cuando los ingieren, o cualquier aplicación vía tópica también? Ok, esa es excelente pregunta. Primero que todo, Gaby, cuando lo toman.
Pero si estás usando una alta proporción de un aceite que sea inhibidor de un medicamento, y si lo usas con mucha frecuencia durante mucho tiempo y en una alta proporción, eso alcanza a afectar el hígado. Por eso es muy importante saber cuánto tiempo, o sea, alguna vez alguien me decía que se ponía, no sé, que tomaba menta porque sabía rico, o olía la menta porque le gustaba el olor. Es como si yo les dijera, ustedes, y yo no creo que muchas de aquí, se toman un Tylenol por si de pronto me duele la cabeza. No, ¿cierto? Uno se toma la medicina cuando la necesita. Los aceites esenciales se usan cuando se necesitan, no porque sí. Ay, Jimena, pero yo quiero que la casa huela rico y que aceite esencial. Entonces ahí depende de su ánimo, ahí depende de lo que ustedes estén haciendo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando Guduchi y estoy utilizando antiestrés al mismo tiempo porque yo necesito calmarme un poquito, pero estar pilosa aquí con ustedes y hacer las cosas como van. Entonces, eso lo tengo que tener muy, muy en claro. María Zumbado, ¿tomaste asistencia? Ok. Te respondí la pregunta. ¿Gaby? Sí, Jimé. Sí, gracias. Bien Raida entendido. dice, un aroma define el alma de la Ujú. planta y una fragancia tiene un componente químico. Casi que sacó 95%. Casi 95%. Egna te está preguntando, ¿la canela es hepatotóxica también como el orégano? La canela es hepatotóxica, sí. O sea que las personas Canela. que comen demasiada canela, por ejemplo, en su desayuno digámoslo así, comen la avena, Excelente pregunta. comen la Excelente avena pregunta. Muy bien. Comen todos los avena con días, canela y hacen días, agüita de canela. exacto. Excelente pregunta, Carmenza. Para yo hacer un aceite esencial, necesito toneladas Ok. de plantas o de material. Ujú. Cuando yo me hago un té de canela, cuando como una astillita de canela en la avena, cuando, no sé, cuando uso canela sobre el arroz con leche, la proporción es así chiquita. Ok. Es el 2% de tu alimentación, es nada. Pero cuando tú se la das desde de un niño que ya empieza a comer, o sea que es todos los días su rutina es Es la canela, la ¿no cantidad de importa? aceite, Ok. la cantidad de aceite esencial que tiene es muy bajitico. Ok. Ah, bueno. Entonces no se Es vuelve muy tóxico. bajitico. Por eso es diferente tomarse un té de Ujú. orégano o un té de canela, vamos al ejemplo, que tomarme 5 gotas de aceite de canela en un vaso de agua. Claro, Es no, es que los total. aceites definitivamente no, dice no se ingieren. Nada que ver. Nosotros no respaldamos eso. Bueno, le Exacto. puedo leer lo que dice aquí. Patricia Carrillo te dice, la fragancia solo es olor, mientras que el aroma va también asociado al sabor. Como el café es aromático y la fragancia la asociamos más con perfumes. Carolina Macías te dice, aroma viene de los aceites esenciales que son la base de las plantas y fragancias son los productos sintéticos. Muy bien, Carolina ganó. Claro, se la ganó. Exactamente. Un aceite esencial, un aroma proviene de los aceites esenciales. Una fragancia es un componente sintético, químico, totalmente. Entonces, ustedes van a Bed Bath & Beyond y compran fragancias. Ustedes van a Victoria's Secret y son fragancias. Un perfume son fragancias, son sintéticos. Los hicieron en un laboratorio. Les acabo de decir, hasta el día de hoy, nadie ha podido duplicar un aceite esencial. Nadie lo ha podido duplicar. Jimena, pero entonces, ¿cómo así que hay aceites esenciales puros y otros que no son tan puros? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, de pronto a los no tan puros les pusieron algún preservativo o algún químico para fijar el aroma, o pusieron
un 1% de aceite puro de lavanda diluido en un 90% de un aceite vehicular. En estos días, ¿dónde estaba? En alguna parte estaba, alguien me mostró un aceite de tea tree. Y le dije, vamos a ver si es puro tu aceite de tea tree. Y me puse una gotica del aceite de tea tree aquí, me lo froté en la mano y lo primero que veo es si la mano me queda brillante. Si la mano me quedó brillante, ese aceite ya tiene aceite esencial. Lo segundo que pasó fue que lo olí y olía diferente a nuestro aceite de tea tree. Bueno, nuestro aceite de tea tree tampoco es puro, es una combinación de tea tree, manuka y rosalina, pero su fragancia había cambiado totalmente a los minutos. Entonces le pude mostrar a ese señor en una sola, en esa gotica que me puse, la diferencia de un aceite puro con un aceite que no es puro. ¿Alguna otra pregunta? Jimé, entonces, ¿cuál sería la fórmula matemática que debemos de usar para, por ejemplo, en una botellita de 2 onzas usando el aromablend de Splash, ¿cuántas gotas debemos de poner ahí? O sea, ¿cómo sacamos la matemática para agregarle las gotas correctamente? Pues, como te dije ahorita, no me las sé todas, pero ya te la voy a contestar. Es más, hoy está en examen final y la tengo aquí. Ay, ya te la digo. Mientras voy leyéndote que Caro puso en el chat que alguien con tumor en el hígado no debería usar aromaterapia, como pregunta. Hay aceites antitumorales, como por ejemplo el sándalo es un aceite totalmente antitumoral, que al contrario le podría servir en vez de hacerle daño. Dios de mi vida, ¿qué es eso? Entonces, vuelvo y te digo, Caro, depende si te lo estás comiendo, si te lo estás aplicando en exceso, es totalmente diferente. A ver. Ya, lo perdí. Bueno, ahí se las quedo debiendo y se las paso en el chat, pero hay una tablita de porcentajes de si es en spray, si es para el rostro, si es para el cuerpo, si es para masajes, si es un rolón. Hay una tablita que nos dice cuánto debemos de usar de cada producto para no tener una sobredosis, vamos a llamarlo de esta forma, en la piel. Ay, yo lo tenía ahí. No. Perfecto. No lo encuentro en este instante, pero se me pasó. ¿Alguna otra pregunta? Yo se las paso a ustedes en el chat y ustedes se los pasan a sus invitadas. Caro también preguntó en el chat, pero en el caso de la lavanda, que se puede poner directo, entonces aplica lo que estás diciendo. Ningún Creo que fue aceite. cuando dijiste que había que diluirlos, pero la lavanda Ningún tiene aceite. Ningún aceite se debe de poner directo en la piel. Ninguno. Ni lavanda ni ninguno. Ningún aceite. Hay algunos que son menos peligrosos que otros, o al menos corrosivos, por ejemplo, que otros, ¿cierto? Porque tienen diferentes propiedades. Esto voy a hablar un poquitico en el taller de aromaterapia que tendremos la semana entrante, así que están todas invitadas, pero ningún aceite debería ponerse básicamente sin un Pero está. aditivo. Puedo preguntarte algo, pero puede ser únicamente los aceites esenciales, pero si son un blend. Es que acabas de decir dos cosas totalmente diferentes. Un blend es un producto que ya tiene un vehicular adentro. Vamos a hablar del blend de el óleo 31, del antiestrés, del Guduchi, del Harmony, del True Love. Ya tienen un vehicular
en su composición, por eso ustedes no los van a encontrar como aceites 100% puros. Por ejemplo, el tea tree. El tea tree tiene vehicular porque ya tiene 3 y tampoco está dentro de los 100% puros de juice. Excelente. Gracias. Okay, ahí Entonces, le contestaste la pregunta a Mari Durán, que preguntó que por qué el Essential 3 sí se aplica directo, pero la contestaste con eso. exacto. Y Mari creo que escribió muy bien porque ya tiene un vehicular adentro. Quinti preguntó si alguien toma el aceite por accidente, ¿qué nos recomiendas que hagamos? Muy buena pregunta. Depende de la cantidad que se tome. Sí, por eso los aceites esenciales, una de las precauciones que es siempre manténgalos arriba, sobre todo si tienen niños, porque como huelen rico, los niños se los quieren tomar. Entonces, esos han sido los más grandes accidentes que han habido en la historia de la aromaterapia, que los niños se lo toman y es porque huele rico y se lo quieren tomar. Es como, por ejemplo, la esencia de vainilla en la cocina. Huele delicioso y yo una vez hice el ensayo de tomar así y sabe horrible, ¿cierto? Entonces, si depende de la cantidad que se tome, y es una muy buena pregunta, si no tienes que visitar al centro de toxicidad para ver que no haya habido ningún daño hepático. Que tome mucho agua, tratar de que vomite y siempre que hay una reacción alérgica, no se deben de usar más aceites esenciales. Muchas veces decimos, no, le dio alergia con esto, entonces voy a usar este aceite que es calmante. Si estás en una reacción alérgica, es mejor no usar más aceites esenciales. Tratar de que vomite esa persona es lo ideal y visitar al médico, a un hepatólogo, pero inmediata. Y depende de cuánto se toma. Pues si se tomó 2 goticas, 3 goticas, no va a pasarle nada. Pero si se chupó y lo que pasa es que los niños lo cogen ya y chao, pin, pin. ¿Ok? Mira, María Zumbado, sí. Si vamos a usar un producto cosmético, ¿sí? Algo para ponernos en el rostro, vamos a usarlo en una proporción de 0.2 a 1.5%. ¿Qué quiere decir a eso? Es a una onza de producto, el 1% son 6 gotas. Entonces, si estoy hablando de 1.5, en vez de 6 gotas, pues van a ser 9 gotas. Pero ese es el máximo. Jimena, pero 0.2% es como un cuarto de gota. Entonces, ahí es cuando los aromaterapeutas tenemos las pesas chirrinquiticas, las grameras, y se pesa la gota que va. Es así de exacto la aromaterapia. Por eso nuestros productos que vienen en blend son tan buenos, porque ya están hechos en una proporción exacta. Si vamos a usar en un masaje, lo haces de 1.5 al 3% de concentración. Si lo vas a usar en productos del cuerpo y un baño de tina, lo vas a hacer del 1 al 4%. Si vas a trabajar un acné, un spot treatment o un rolón, lo vas a trabajar entre el 4 y el 10%. Y si es para dolor o para heridas, se puede trabajar del 5 al 20%. No quiere decir eso que yo empiece con el 20%. Quiere decir que empiezo con el 5 y voy aumentando dependiendo de la reacción de la persona. Gracias, Jimmy, anotado. Y en el Facebook no había preguntas. Ok, me preguntan que si puedo usar todas las cremas y aceites de juice como vehiculares. Cuando yo uso, por decir algo, el tomillo, la crema de tomillo, la uso como un vehicular para, voy a dar el ejemplo mío, cuando me dio COVID, utilicé la crema de tomillo como mi vehicular y ahí le agregué los aceites esenciales. ¿Qué hice? El tubo de Travel Size tiene 1 onza de crema. Entonces, vacié todo el tubito de tomillo en un recipiente y ahí hice la mezcla con los otros aceites.
pero en la proporción que les acabo de decir. Entonces, si yo la voy a usar para aplicármela en el cuerpo, puedo usar tantas gotas. Y entonces lo utilizo de esa forma. A veces hacemos que me pongo un poquito de crema de lavanda, y a este poquito de crema de lavanda le pongo, no sé, digamos cualquiera, digamos naranja. Una gota es de pronto mucho para este poquitico de crema que me puse, entonces quedó muy concentrado, que es lo mismo que si yo me pongo el champú y le pongo 2 o 3 o 4 gotas de aceite esencial, es muchísimo para este poquitico que me puse acá. Entonces siempre lo ideal es que midan, pesen los productos para hacer las diluciones. Bueno, me alegro mucho que se han quedado todas y ya casi es una hora que estamos aquí, pero lo único que quiero es que me contesten en el número 1, si entendieron el concepto de hoy, que la aromaterapia, hay mucha ciencia detrás de la aromaterapia, que esto no es puro bla, bla, bla. 1, Patricia, ¿qué más? Zoraida, sí, entendido. Quinti, 1. María Vidales, 1. María Castelo, 1. Carolina Macías, 1. Muchas gracias, de nada, María Cruz. Carmenza, 1. María Cruz, 1. Bueno, me alegro que hayan entendido por qué la aromaterapia es tan importante. La próxima semana tendremos, Gaby, ¿te acuerdas que tenemos la semana entrante? No, Jime, te lo checo. Bueno, si alcanzamos y si no, tranquila. Pero de todas maneras, todos los martes a las 7:30 tendremos una presentación de algún tema de mucho interés para todas ustedes. Mil gracias por estar conmigo, mil gracias por quedarse hasta el final, eso me encanta. Y las esperamos el próximo martes con otro tema de interés. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Con Fue muchísimo fantástico. gusto. Voy a